Listo, entonces, ¿qué es el judaísmo? Es la única religión monoteísta basada en la Torá que recoge la historia del único Dios con la nación de Israel. Miren que dice es la única religión monoteísta, porque las otras, aunque no aceptan a otros dioses, sí abren la posibilidad de que Yeshua sea Dios, de que otras cosas, y ahí ya se abandona la unicidad de Dios. Dios es único y no comparte. Entonces las otras pueden ser monógamas, pero no monoteístas, porque el judaísmo solo acepta a un Dios único. Y ese Dios único, dicen ellos que para eso está la Torá, y la Torá recoge la historia de ese único Dios con la nación de Israel. Conceptos generales del judaísmo. El judaísmo todo y todas las clases de judaísmo tienen un precepto, y de pronto por eso tienen la mente más abierta de lo que a nosotros se nos ha permitido. El judaísmo siempre dice, y ellos en sus estudios le dicen a uno, desde que los niños, desde pequeñitos que están estudiando, le dicen, ninguno es dueño de la verdad. Entonces nosotros este año te podemos estar enseñando de la Parashá Bereshit esto, pero si el otro año investigamos más y profundizamos y tenemos que cambiar algún concepto, lo vamos a hacer, porque todo este año nos sirvió para madurar el conocimiento, mejorarlo y volver a mejorar nuestras parashá y nuestros pensamientos. Ellos dicen eso, ninguno es dueño de la verdad, porque la verdad depende del punto de vista que yo la mire, es mi verdad, pero el del frente está mirando otra parte que yo no estoy viendo, y también es una verdad. El único que puede aclarar la verdad total es Hashem. Y hay que tener en cuenta que el judaísmo tiene varias clases de etnias, y esto creo que uno no lo sabe normalmente. Los askenazíes, que son toda la parte de judíos que viene de la parte de Alemania, de Polonia, de esa parte de Asia oriental. Los sefardíes, que son la parte española y latina, viene de la palabra sefará, que viene de Abdías. Los judíos falashas, que son los judíos negros, que hay en varias partes del mundo y que están muy apartados. Hay judíos lembas, que son los de tribus africanas, y por ahí por Facebook nos han llegado a veces muchos videos de tribus africanas que rezan el Shema, y uno dice, ¿a dónde, por Dios, si nadie los ha evangelizado? Y ellos rezan el Shema con sus atuendos, sin kipá ni nada, pero son judíos lembas. Los beta israelíes, que son judíos indios, indios de la India, que cuando estudiábamos el año pasado las parashá decíamos que muchos de los hijos de Abraham con Setura, la tercera mujer, se fueron para esa parte de la India y para esos lugares, si nos acordamos, y los Tiukyu Kobi, que son judíos que vienen de China y de unas islas que hay cerca entre China y Japón, y hay Tiukyu Kobi, y son judíos que vienen de estos sectores. Entonces el judaísmo, mire cómo empieza a ramificarse, y depende de cada sector, también empieza a tomar unas matices diferentes de judaísmo. Entonces vamos a empezar a ver las clases de judaísmo. El primer judaísmo que vamos a ver es el reformista. El origen es askenazí, o sea que viene de toda esa parte de Polonia, Alemania, Yugoslavia. Y ellos como reformistas dicen que su judaísmo busca una mejor integración con el entorno. Y con esas características vamos a ver ellos por qué agradan tanto al mundo y desagradan un poco la Torá, porque ellos están buscando integrarse mejor con el entorno. Y cuando yo quiero
agradarle al entorno, le tengo que desagradar a otro señor. No tengo ahí nada más que hacer. Entonces vamos a ver características del judaísmo reformista. Ellos aceptan muchas cosas. Entonces, ¿qué dice el judaísmo reformista? Ellos creen en la existencia, la unidad y la singularidad de Dios. Eso está bien, Dios es uno, solo es Él y existe. La fe de ellos la basan en tres pilares, en los tres pilares del judaísmo: Elohim o Dios, la Torá e Israel. Ellos dicen que la Torá es inspirada por Dios y progresivamente revelada. O sea que cada vez se recibe más y más revelación de la Torá. Ellos dicen que la llegada de la era mesiánica es responsabilidad de todos en el mundo, judíos y no judíos. Entonces, ahorita pueden estar muy contentos porque dicen, todos están encerrados, se está celebrando Shabbat, hay menos pecado en el mundo, y todo eso va a hacer que venga la era mesiánica. Puede que sí, puede que no. ¿Por qué razón puede que sí, puede que no? Porque puede que no estén pecando afuera. Pero si los hombres a la madrugada o se están encerrando a ver pornografía virtual, están pecando igual que si estuvieran por fuera. Los judíos reformistas dicen que la Torá escrita es el único libro totalmente aceptado. Eso es lo que dice el reformista. La Torá es el único libro totalmente aceptado. La Torá oral, que se compone de Mishnah, Gemara, Midrash y Mishné Torá, son libros de consulta. No los consideran revelación divina, al igual que los Seder y el Sidur. Los Seder son el orden que tenemos, digamos esto, encendido de velas, el vino, el pan, la oración por los hijos, por las hijas, todo lo que se hace en Pascua, entre este plato, comer de esta manera, eso es un Seder, es un orden. Entonces ellos dicen, ese orden y el Sidur, que son libros de oraciones que realmente son fragmentos de salmos, del libro de crónicas, todo eso no es revelado por Dios. Pues realmente no, porque si son extractos de la Torá, ahí se equivocan, pero bueno. Ellos dicen, la Torá escrita es el único libro que aceptamos. La Torá oral la podemos consultar, pero no la vivimos. Y no consideramos ninguna revelación divina entre el Seder y el Sidur. A la diferencia de de las otras partes del judaísmo, los hombres y las mujeres están revueltos en la sinagoga. En el resto de sinagoga, los hombres van a la derecha y las mujeres a la izquierda. Aquí se revuelven todos, no importa, hombres y mujeres rezan juntos y pueden ordenar a las mujeres como rabinos, como Hassan. Hassan es como directores de alabanza y los que dirigen todos los seder de todas las ceremonias. Las mujeres cuentan para el minyan, que son los 10 hombres para empezar alguna reunión. Entonces siempre se dice, son 10 hombres, basado en Abraham, y el reformista dice, hombres o mujeres, todo vale, no importa. Son grandes cambios que han hecho los reformistas a todo el orden de las sinagogas normales. El judaísmo reformista dice que el Mesías judío es símbolo de una sociedad ideal, pero no es una persona que instaure un orden. Entonces es como un gran sueño el Mesías, es un símbolo de una sociedad ideal, es como un Superman, pero no es una persona que instaure orden. El judío reformista dice que no es importante la dieta kosher. Entendemos entonces por qué varias personas de la farándula, que ahora se dicen que practican el judaísmo, un chef muy conocido, hace bastantes recetas de cerdo y no le pone ni 5 de problema comer cerdo y camarones y de todo. Él forma parte de esta parte del judaísmo reformista.
Y vamos a ver las últimas características del judaísmo reformista. Ellos aceptan las conversiones al judaísmo y dicen quien se convierte al judaísmo es judío. Punto. Y ellos aceptan hacer aliyá, o sea, que uno suba a Israel como un judío más. Y pues no es cierto, de todas maneras nosotros no somos un judío más. Para ser judío hay que nacer judío. El judío no se hace. El judaísmo reformista permite los matrimonios mixtos con inconversos. Entonces, por eso ahora uno ve modelos mostrando media nalga todo el tiempo y no que se casaron con judíos, porque son judíos reformistas. No hay problema en que se casen con inconversos. Y ellos trabajan mucho la apertura de colegios para hijos de matrimonio mixto y ellos dicen que se hace con el fin de estimular las conversiones. Que me surgió una duda con Ana María. Sí. Cuando dices que, no sé, ay, ¿por qué no le Verso, inconversos es de que sean homosexuales o que los matrimonios sean con personas diferentes? que no tengan el judaísmo como su religión. Que de esa manera se termina convirtiendo al judaísmo. Ah, ok, vale, gracias. Y lo mismo en Corintios nos dice Pablo, no os unáis en yugo desigual. Pero bueno, como igual les estamos mostrando las características, pues aquí no podemos decir, ¿me volvería judía reformista o no? Pero ellos dicen eso en la apertura de colegios. Finalmente, los padres y los niños van a terminar convirtiéndose, porque nosotros como colegio somos judíos y todos lo vamos a trabajar y ellos van a tener que someterse. Esa es la misma esperanza de un colegio cristiano cuando dice se van a convertir a nosotros. En el judaísmo reformista se permiten los homosexuales, sus matrimonios, sus comunidades, los ordenan como rabinos y rabinas homosexuales desde 1990. Entonces, coincidencialmente hoy en YouTube, no sé por qué lo abrí para ver una receta o algo así, y salía una historia, el rabino judío que se convirtió en mujer. Y es una historia periodística de una chica que está entrevistando a un hombre que fue rabino y ahora es mujer, se convirtió en mujer judía. El judaísmo reformista es sionista. Entonces ellos apoyan toda la parte de Sion y la parte política de Israel como nación y como Estado y maravilloso. Pero ellos no le ven la necesidad y abandonan la idea de construir el tercer templo en Jerusalén. No creen en los sacrificios y en los rezos para volverse a un estado propio. Entonces ellos dicen, yo puedo ser judío en cualquier parte del mundo, pero yo nunca tengo por qué ir a Jerusalén, a Israel. No tengo por qué aprender sus rezos y no hay necesidad de construir un tercer templo. Así como estamos en el mundo y donde quiera que estemos, estamos bien. Y el judío reformista defiende la existencia del Estado de Israel y la posición de alcanzar paz con los palestinos y que la solución es hacer dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Entonces, esto es a grandes rasgos. Cuando escuchemos de judíos reformistas, ya por lo menos sabemos alguito de lo que ellos piensan, por qué se comportan así, por qué sus templos. Porque esa es otra cosa, ¿no? En ellos sus templos no tienen que llamarse estrictamente sinagogas. Pueden recibir otros títulos y otros nombres. Entonces, cuando nos hablen de judaísmo reformista o que empecemos a ver estas mezcolanzas, podemos decir, esa persona practica el judaísmo reformista. Sigue el judaísmo ultraortodoxo o jaredí. Este judaísmo ultraortodoxo jaredí tiene unas características especiales.
son fundamentalistas, no aceptan nada ni nada que se mezclen con ellos, es decir, son aquellos que están en Israel y viven en un gueto en el cual ellos no salen. La única autoridad que Gueto es ellos un barrio. aceptan, que es un gueto es como un barrio, por así decirlo, en el cual ellos no salen para mezclarse con ninguno, pero a la vez tampoco nadie entra. En estos días son muy famosos. En estos días son muy famosos los judíos jaredí, ultraortodoxos, puntualmente Por el COVID. en Nueva York Uy, en Israel. y en Israel, porque en Israel en una de las yeshivas más importantes, en una de sus yeshivas más importantes está esta parte de los jaredí, y que es en una ciudad en Israel, en la cual fue epicentro del COVID. Y como ellos nada sale y nada entra, es que a su vez ellos no tienen contacto con tecnología o celulares que tengan acceso a internet o estas cosas, no. Ellos tienen, si tienen por ahí en todo el barrio o toda la ciudad 1 o 2 celulares flechas, de los flechas, apenas para que de pronto alguien les tenga que hacer una llamada de afuera y no más. Sí, su comunicación es netamente periódica. O sea, periódico, hojitas, Escrito. impresos, escritos. Y periódico de ellos, es como un pasquín. Imprimen una hoja con sus noticias y es lo que pegan en los postes de su barrio. No se lee nada más de noticias, sino lo que ellos tengan. Entonces, después, como autoridad, después de Hashem, tienen a su rabino. En las diferentes sinagogas que estén allí, su rabino es la autoridad después de Hashem. Entonces, es su guía espiritual y también los ayuda a conducir por su vida, ¿no? No son sionistas, entonces ellos no tienen absolutamente nada que ver con política, ni se meten con absolutamente nada de política, ni nada de esto, ningún movimiento político, ni nada. No quieren apoyar el gobierno de Israel como nación, ni nada de esto. De hecho, nuestros amigos que están en Israel nos comentaban que en estos días Israel tomó una decisión y fue cerrar una ciudad jaredí, porque no quisieron hacer caso de ninguna de las normas del COVID, y entonces para evitar una pandemia y que ellos la sacaran, el gobierno tuvo que cerrarlos totalmente hasta que ellos no aceptaron ayuda y realmente empezaron a llenarse de COVID en esta población jaredí. Ya permitieron que entrara el ejército israelí para ayudarles y prestarles ayuda, y han ido aceptando a regañadientas, a buenas o a malas, algunas normas de salud para esto del COVID-19. Pero ellos decían, es el colmo que el gobierno haya tenido que optar a cerrarles absolutamente todo, casi dejarlos pues a morirse a la fuerza, para que el rabino grande pudiera permitir que personas de afuera entren. Y aún ellos le tienen bronca al ejército israelí porque ellos dicen que Hashem tiene que salvarlos, y no tiene que haber ejército ni una registro político ni nada, que ellos creen en Hashem y Hashem es el que tiene que hacer todo. Entonces ni ejército, ni clase política, ni nada. Entonces ellos por eso no apoyan nada del gobierno, y son de los que uno puede escuchar de pronto alguna noticia de unos judíos de pronto que cogieron a piedra a otros en elecciones o algo, es estos jaredí, porque ellos están en contra de absolutamente cualquier movimiento político o algo, y dicen que todo lo tiene que hacer Hashem. Guardan la Torah oral y la Torah escrita totalmente, como decía la esposa, llegan al punto en que si alguien está violando Shabbat, muere apedreado. Si encuentran a una mujer cometiendo adulterio, muere apedreada. Y así muchas otras cosas, tal cual lo que está en la Torah. Literal, a la letra. Literal. Ellos van literal a lo que está en la Torah escrita. Solo tienen unos delegados puntuales, que son los que, digamos, salen como hacia los, por así decirlo, a los parámetros o a los perímetros de este gueto, en donde reciben los productos que ellos requieren y todo esto, pero no es todo el mundo, es unos delegados que tienen,
¿Por qué? Porque ellos buscan en lo posible no contaminarse con las personas que están afuera de su gueto, ¿sí? Por entre esas tantas cosas, pues obviamente no aceptan a nada ni a nadie que esté fuera de su mundo. O sea, es decir, si estos judíos ultraortodoxos se encontraran con otra persona normal, la sacan, la echan porque no comparten el pensamiento de las naciones ni nada de esto y no permiten que nadie llegue a contaminarlos. No sé si de pronto ustedes han visto dos noticias hace poco. La semana pasada unos jaredí en Nueva York. En Nueva York está esta comunidad y en pleno Shabbat, hace 8 días, salieron todos a su sinagoga. Entonces un grupo grandísimo de los vestidos de negro y con sus sombreros, porque el ultraortodoxo también tiene esta vestimenta como otra clase de judíos. Y la policía tuvo que llegar como con tanquetas, como si fueran del SMAT, y no los obedecieron. Y entonces la policía tuvo que perseguirlos y distanciarlos y dividirlos a punto de chorros de agua, a la fuerza, porque no querían hacer caso. Y hace algunos meses en las noticias hubo reportes y noticias de que esta comunidad en Nueva York estaba repleta de sarampión y no se hacían vacunar. Entonces tuvieron que obligarlos. Trump tuvo que sacar también un decreto y decir, no es si ustedes quieren, o sea, es la salud de mi nación y no voy a estar exponiéndola por ustedes. Judíos jaredí en Nueva York, para que de pronto cuando pasen esas cosas, recordemos que no son todos los judíos, son los ultraortodoxos o jaredí. Otra cosa puntual, todo es muy uniforme, es decir, que lo que dice la esposita, la tradición todas es vestir en negro, sombreros, guardan la dieta kosher, estricta, su vestimenta también muy estricta. Y todos son igualitos. Todos son igualitos, todos se ven como uniformados, por así decirlo. El estudio en la escuela de sus niños, literal, solo estudian los judíos ortodoxos jaredí, niños y niñas en colegio. No mandan a nadie fuera del sujeto para que estudien con otros judíos, no. Solo los que son ultraortodoxos estudian allí. Las mujeres, en algunos casos, se rapan o las rapan después de que se casan. Si no se rapan, literal, no se pueden dejar ver el cabello absolutamente de nadie, salvo de su esposo. Cuando ya están en casa, ya puede descubrirse su cabeza, pero tiene que estar todo muy cerrado, muy bien cerrado, las cortinas, todo. Ahí sí se dejará ver su cabellera. Si no, algunas mujeres optan y los esposos optan porque se rapen y ellas usan pelucas o usan mantos. Una de las dos alternativas, depende de qué, ya es como el gusto de ellas. De hecho, pues como la mujer crece en este sistema, veía yo que había un documental que ya hay muchas mujeres ultraortodoxas que están teniendo la costumbre de usar burkas. Y dicen que les parece muy cómodo solo dejarse los ojos destapados, que les parece muy cómodo, pero pues es que han crecido en ese mundo, ¿no? Entonces para ellas es más natural y antes se ven más lindas con burkas porque ya no tienen que preocuparse por absolutamente nada y que solo se les vean los ojos. De esto también ya ha habido documentales de mujeres judías ultraortodoxas que están usando burkas. Mira, así como un paréntesis, en Israel hay unas, por así decirlo, fundaciones donde en algunos casos reciben a estas mujeres. En uno de esos documentales de la vida real salía hablando la hija Cohen, o sea, es decir, hija de un rabino Cohen, que es sacerdote en Israel. Ella no aguantó por así decirlo, ritmo de vida y se salió. Y son en los que tan pronto se salen, ellos dicen, si mi hija no va a seguir
o mis hijos no van a seguir nuestra tradición, Se murió. después de que salgan, están muertos, literalmente están muertos, muertos. Si pasan por el lado mío, ya no existen, están muertos. ¿Por qué? Porque no siguieron nuestra tradición, se dieron al paganismo, al mundo y ya están muertos. Entonces es tan fuerte el judaísmo ultraortodoxo, e igual guardan el Shabbat muy rígido, muy rígido. Entonces esas son entre las tantas características del judaísmo ultraortodoxo jaredí. Vamos a ir con el judaísmo ortodoxo. El judaísmo ortodoxo se basa en la Torá oral para entender la Torá escrita. Entonces ellos dicen, para poder entender la Torá escrita, yo tengo que aprender la Torá oral, porque la Torá oral es como la interpretación de la Torá escrita. La Torá escrita, si yo la interpreto sin Torá oral, me puedo equivocar. Entonces ellos basan la Torá oral para entender la Torá escrita. Gracias a su seriedad en su vida, ellos han frenado la asimilación porque entienden que las mezclas no son correctas en Hashem. Entonces, un ortodoxo no te va a permitir, por ejemplo, ellos dicen, sí, el cabrito no se asa en la leche de su madre, entonces, si tú les ofreces una hamburguesa de carne con queso, te van a decir, no, gracias. Y tú le puedes decir, no, venga, yo le saco el queso y ya quedó bien. Él te va a decir, no, ya la leche, el lácteo del queso quedó untada la carne y ya no te la acepto, gracias. Muy amable, pero no. Entonces, ellos son serios y eso ha frenado la asimilación. En ese sentido ha sido bueno porque ellos han entendido que no hay que mezclar con Hashem, o eres o no eres. El judío ortodoxo participa activamente en la sociedad de Israel y de las naciones. Entonces ellos aceptan y ellos tienen su voto obligatorio y votan, ellos se someten, obedecen a los preceptos políticos, aceptan los gobiernos de los alcaldes, aceptan todo esto, no solo en Israel, sino en las naciones. Ellos aceptan la modernidad, pero no son modernistas en sus criterios internos. Entonces, la manera de estudiar los matrimonios, las leyes de Kashrut, todas esas leyes, ellos dicen, entendemos que ahora esté moderno, pero no todo puede ser moderno en nuestras vidas. Entonces, ellos en eso entienden el modernismo, lo aceptan, utilizan tecnología de punta, pero ya en su vida interior, ellos no dicen, no, yo no puedo colocar en mi celular un audio del Shema mientras estoy lavando la loza y estoy escuchando el Shema y es suficiente. No, no, no. A lo antiguo, yo debo tomar mi Torah y leer el Shema y rezarlo, pero la tecnología para eso no me puede servir. Y ellos creen en el Mesías como una persona. El Mesías sí es una persona, pero también el Mesías es una institución para vivir como Israel, como el Israel de la Torá. Entonces ellos dicen, el Mesías es una persona, pero también es una institución, porque el Mesías no puede venir solo a desarrollar la vida de Israel con la Torá y de la Torá con Israel. Se necesita toda una institución, es como si fuera un gobierno. El Mesías se necesita y el Mesías debe ser como un gobierno para que se pueda vivir la Torá en Israel. Hay otra clase de judaísmo, el judaísmo conservador. Ese es el punto medio entre la ortodoxia y el reformismo. También se conocen como el judaísmo masorti o masoretas. No sé si ustedes han visto, aquí hay un tipo de judaísmo de esos. Incluso hay un teatro que se llama el teatro Masoreta, Masorti, creo que se llama, es Masorti más que Masoreta, es de judíos conservadores. La tradición del pueblo, pues obviamente es importante para ellos. Ellos trabajan la halajá, que es la guía de nuestras vidas. ¿Qué es la halajá de pronto para alguien que no ha escuchado este término? Son normas o pautas para la vida cotidiana, ¿sí?
normas para que puedan llevar una vida bien dentro del judaísmo. ¿Alguien puede dar un ejemplo de alajá? De pronto que recuerden una norma de alajá o algo que recuerden que hemos hablado aquí, que es una alajá. O un ejemplo cuando Yeshua dijo algo de una alajá que uno dijera, bueno, esto no está en la Torá, pero es parte de la tradición, es como un reglamento del pueblo. ¿Alguien puede dar un ejemplo? No, no recordamos. Ok, una alajá es besar la mesuzá. En ninguna parte dice que la tienes que besar o darle un beso o que ella te bese a ti, pero uno usualmente lo hace. Esa es una alajá, esa es una norma que dice, es bueno que tú toques la palabra y la lleves a tu mente, a tu corazón, a tu boca. Entonces, esa es una alajá, es una norma que no es mala, pero si no la haces tampoco te es pecado, pero ya se convierte para uno en un estilo de vida. Siguen actitud positiva frente al modernismo, pues ¿por qué? Básicamente al estar, digámoslo así, entre comillas, en el medio, aprovechan esta alternativa de estar frente a esta actitud positiva para ellos crecer, y es del por qué cuando hacen los estudios en las escuelas del judaísmo, pues ellos toman las cosas positivas y las adaptan para ellos. Entonces, me explico. Un caso, manejan un sidur es un libro de oraciones. Un libro de oraciones. Entonces, si en el libro de oraciones del ortodoxo decía X cosa, y ellos dicen, oiga, sí, a nosotros no se nos ajusta, nos parece bien que es así, apliquémoslo a nosotros entonces. Y lo aplican para ellos seguirlo. Entonces, y así pasa la inversa con el reformismo. Entonces, aquellas cosas puntuales que ven que de una al otro les sirven, lo toman para ellos y lo aplican. Rechazan la idea tradicional de que Dios dictó literalmente la instrucción en el monte Sinaí, o sea, es decir, la Torá, y los libros guías evolucionan al correr de la vida. Por eso les decía que se ajustan mucho a la actitud positiva del modernismo. ¿Por qué? Porque empiezan a mirar frente a la ortodoxia o al reformismo, y si ellos dicen, uy, esto cambió, o sea, es decir, lo que pensamos hoy en 10 años no va a ser lo mismo, ya pensamos en 10 años una cosa diferente, entonces tomémoslo de ahí y ajustémoslo a lo que tenemos que estar pensando ahorita. Pero hay algo aquí que es importante, es que ellos dicen que definitivamente Hashem no dictó la Torá en el monte Sinaí como tal. Literal, no. No, literal no la dictó. Se contradice, digámoslo así, un poco porque el texto dice que Hashem le dio la Torá a Moshe. Pero en fin, esto es lo que ellos dicen. La idea de Dios clásico pues es rechazada. Se define como la suma de todas las fuerzas y procesos naturales que le permiten a la humanidad autorrealizarse y mejorar moralmente, o sea, es decir, están en un cambio constante. Es humanismo. Es humanismo. Dios es eso. Dios es la suma de todas las fuerzas y de todos los procesos naturales. Entonces realmente no es Dios. Es una suma de fuerzas y procesos naturales. No aceptan la idea de un pueblo elegido por Hashem. Dicen que esto es algo insostenible. Promueven usar el hebreo en el rezo. También usan kipás, usan talit, usan los tefilín. Observan las fiestas y estudian la Torá. No como mandamiento, sino como una costumbre de valor histórico. O sea, para ellos eso es algo histórico. Entonces ya es una tradición y lo hacen por tradición, más no lo hacen porque sea realmente... Por intimar con Hashem. Intimar con Hashem, no. Lo hacen por una tradición, seguir una tradición. Vamos con el judaísmo hasídico. Y aquí vamos a ver que debido a las películas y a la música que tenemos en gran cantidad de los judíos son hasídicos. Y entonces por eso
hemos metido nosotros por ignorancia, vamos a verlo, que uno mete, todos los judíos o son ultraortodoxos o son hasídicos, pero estamos viendo esta noche, miren, todas las características y las diferentes clases que hay. El hasídico es un judío que viene de la familia de los jaredí. Recuerden que los jaredí son los ultraortodoxos. Entonces los hasídicos lo que hicieron fue suavizar un poquito esa ultraortodoxia y hacen llamar desde hace 2 siglos, desde 1800, se hacen llamar hasídicos, porque se reunieron y dijeron, no, nosotros no podemos ser tan ultraortodoxos y vivir tan apartados, tenemos que tener más bondad o piedad con nosotros mismos como pueblo. Entonces se llaman hasídicos porque vienen de la raíz hasad o hesed, bondad o piedad. Entonces se hacen llamar como el que practica la piedad y la bondad. Estos grupos hasídicos se dividen en varios grupos dirigidos por un rabino, y ese rabino es jefe, es maestro y es rabino. Entonces vemos en las películas, en El violinista en el tejado y en otras, que para todo le consultan al rabino. Entonces, rabino, me voy a estrenar un vestido, da tú la bendición para estrenar el vestido. Y en la película del violinista en el tejado algo le dicen, hay algo, una oración para los gentiles, y el viejito, además es muy dulce, muy tierno, muy hasad, muy de bondad. El viejito mira a todos y dice, no, pero sí hay, ya, vamos a hacerla. Y entonces se inventa una oración donde bendice a los gentiles o algo así. Entonces, pero para el hasídico, el rabino es su todo gira en torno a él y es todo lo que diga el rabino. El hasídico tiene mucha influencia de la cábala. La cábala es ese conocimiento que ellos dicen que ya está por encima de la Torá. Dicen que después de uno estudiar la Torá oral y la Torá escrita, uno se eleva al nivel de la cábala y luego al nivel del Zohar. Entonces ellos ya van estudiando la cábala. Entonces, los cabalistas tienen que ver con el judaísmo hasídico. Ellos tienen vida en comunidades insulares y tradicionales. Entonces, aunque son muy lindos, muy cantores, muy alegres, ellos de todas maneras son muy solos, muy insulares. Soy su grupo hasídico. Tampoco se mezclan mucho y guardan la tradición. Entonces, nosotros podemos y hemos compartido videos de judíos hasídicos. Hay una canción súper linda, el Salmo 127, y son unos judíos que están en una mesa cantando. Y que uno ve, hay unas botellas de whisky, todo eso, son hasídicos. Gozan mucho, son muy felices, pero entre ellos son muy cerrados. Ellos tienen una observancia estricta de la halajá. Para ellos es muy importante la Torá oral. Ellos tienen el seguimiento de indicaciones y recomendaciones del rabino en su vida. La importancia del apego constante a Dios. Justamente este grupo de hasídicos surgió en momentos muy difíciles de la historia y la fuerza de ellos la basaron en vivir felices con Dios por encima de todo. Entonces decían, a nosotros nos pueden quitar todo, nos pueden quemar las casas, nos pueden quemar lo que sea, pero nosotros siempre estamos danzando y cantando. Una de las características del hasidismo es que ustedes siempre los van a ver, son esas grandes masas de pueblo que uno los ve todos de negro y que los hombres están danzando, cantando todo el tiempo porque ellos dicen, nuestra fuerza es Hashem. Y si nosotros vivimos apegados a Dios, que nos quiten todo en la vida y nada nos importa. Algunos grupos de hasídicos desacreditan el sionismo, se enfrentan al gobierno y solo hablan yiddish, ni siquiera hebreo. Yiddish, que es una raíz, es una como mezcla entre hebreo y arameo, porque creen que el Estado de Israel impide la llegada del Mesías. Y si ellos empiezan a hablar yiddish, que para ellos es más santo,
ellos aceleran la venida del Mesías. ¿Puedo dar un ejemplo Y pequeño? les molesta la política de las naciones porque dicen que eso está alejando al Mesías. Hay un ejemplo pequeñito ahí del Yiddish, y es que si hemos visto a veces cuando uno escribe kosher, se escribe con C, kosher como suena, y hay otros casos donde se escribe kasher. Cuando se escribe kasher, que casi todos los productos dice kasher, eso es Yiddish. Ese, digamos, ese tipo de escritura, kasher, ese es Yiddish. Usualmente ellos visten de negro, de azul marino. ¿Por qué? Porque ellos están esperando la construcción del templo. Y ellos dicen que igual tienen una devoción muy poderosa a Hashem, que viven alabando y cantando, pero ellos dicen que ni aún esa alegría de vivir apegados a Hashem puede ser completa hasta que no se construya el templo. Por eso ellos guardan el negro o el azul marino, porque ellos dicen que ellos están de luto hasta que no sea construido el templo. Tienen sombreros negros claros o desteñidos, sombreros planos arriba, que son como esas partes de pieles que se amarran acá, y forrados de terciopelo o de piel. Y las últimas 3 características del hasídico general es que usualmente los hombres no se rasuran la barba y se dejan crecer los peyot, los cachumbos que vienen aquí casi detrás del oído. Ellos hacen tevilá a diario antes de ir a la sinagoga. Todos los días ellos van a la sinagoga a rezar y antes de ir a la sinagoga ellos hacen su purificación. Incorporan a Dios en todos los aspectos de la vida por medio de intensas plegarias y alegres cánticos. Y los grupos hasídicos más conocidos, para que por lo menos ya los ubiquemos en donde tenemos que ubicarlos, son todas las cosas de Breslev, el Nachman de Breslav y el Chabad Lubavitch. Entonces son 3 grupos de hasídicos que podemos ver, y aquí nos damos cuenta que cuando a uno le dicen judío, uno siempre piensa en los hasídicos. Pero miren todas las otras clases que hay. Sí, porque son los que más, digámoslo así, se dejan ver, los que más se muestran, porque ellos salen en videos. La mayoría de toda la música judía alegre es hasídica, entonces todos se conlleva o se piensa que todos son hasídicos y no. Esa es una de las connotaciones, porque son muy conocidos. Uh-huh. Está el judaísmo caraíta, uno de los más antiguos. Está incluso desde el tiempo de Yeshua se ven, incluso creo que un poco antes ya estaba este movimiento caraíta, o estos judíos caraítas, o este judaísmo caraíta. Reconocen al Tanaj como una única escritura de su vida. O sea, Génesis hasta Malaquías. De Génesis hasta Malaquías. Creen en la Torá oral y escrita. Consideran el Tanaj sagrado, pero no el Talmud. O sea, la Torá oral no la ven. No es sagrada. Sagrada. Sí, la tienen como punto de referencia, pero no la ven sagrada, van más a la letra. La fe debe vivirse, no se puede estructurar en una persona. Ellos no estudian el Talmud. Entonces, bueno, no estudian el Talmud, perdón. Ellos no estudian Talmud. Lo saben ahí, lo han escuchado, más no lo estudian. Su estudio obligatorio es el de la Tanaj. La fe debe vivirse o no se puede estructurar en una persona, entonces ellos comparten, por así decirlo, muchos pensamientos, ¿sí? Se piensa el uno una cosa, piensa el otro otra cosa, no se enfrascan en un solo pensamiento, ¿no? El estudio obligatorio del Tanaj, porque el día del juicio cada individuo tendrá su encuentro con Hashem, en donde vendrá a juzgar cómo, de acuerdo a lo que tenga en su estudio. Enseñan e investigan con cuidado las escrituras hebreas para que no se confíen de las interpretaciones de nadie. Uh-huh. Entonces en ese punto son muy estudiosos, van muy al texto y estudian muy a fondo. Esperan al Mesías y creen en la resurrección de los muertos. Respetan el calendario lunar y también el kashrut, es decir, las dietas alimenticias.
El gobierno israelí los acepta como judíos, sin embargo, deben volverse ortodoxos porque no son aceptados como grupo. Es decir, a pesar de que es una clase de judaísmo muy antigua, a nivel de, digámoslo así, No todas las tienen peso. cabezas del judaísmo no tiene peso, no son muy conocidos, entonces dicen que pues de una u otra forma deberían volverse a la ortodoxia para que entren en un grupo y puedan ser reconocidos. Pues es que finalmente, como ellos no aceptan la Torá oral, el judaísmo tradicional les dice, está bien que ustedes estudien e investiguen, pero si ustedes desconocen la Torá oral, están desconociendo mucha interpretación que no solo la letra da. Entonces tienen que volverse al judaísmo ortodoxo que estudia la tradición oral para entender la Torá. Entonces dicen, sí, ustedes son judíos, pero religiosamente no tienen ningún peso ni ningún fundamento en Israel porque están desconociendo la Torá oral. Entonces, hasta aquí están las clases de judaísmo más importantes que pudimos nosotros ver y rescatar, porque hay muchas que se tienen y pequeños grupos, pero pues realmente no tienen mucho peso ni mucho trabajo. Entonces, si nos damos cuenta de estas clases de judaísmo, uno ha revuelto todas en un solo grupo. Y cada grupo tiene características diferentes. Yo creo que si ustedes ven la parte del judaísmo ortodoxo, entienden por qué el Señor pudo ubicar, porque no es un judaísmo tan agresivo que separa la idea de Mesías y ellos dicen, tenemos que estudiar la Torá oral para poder entender bien la Torá escrita. Y por eso uno ve en los maná de la Torá o algo, como que él le explica a uno también las cosas y remite a historia y viene esta palabra y no sé qué, y uno dice, ha sido bueno, ha sido bueno. Y realmente es uno de pronto de los grupos como menos violentos y que ataquen a otros grupos y molesten. Realmente nosotros volviendo a repasar esta parte de las clases de judaísmo, tuvimos más tranquilidad en el corazón y dijimos, claro, con razón el Señor lo ha ubicado ahí porque no es un judaísmo tan agresivo ni tan pegado a la letra, sino un poco más equilibrado. Bueno, Finalmente, pues no es el mejor judaísmo. Realmente el único judaísmo correcto será en el milenio con Yeshua, porque tendremos al maestro y al rabino correcto. El resto, todas las clases de judaísmo tienen errores. Sí, de hecho, si vemos ahí aquellos judaísmos que son tan encerrados y eso, vienen de la línea Askenazí, ¿sí? Que es la línea por donde está Europa, Alemania, Asia. Polonia, toda esa parte vienen de ahí los Askenazí, y ellos son muy cerrados en esa parte, pero ya la otra línea, que es la línea Sefardí, es donde ya vienen, como en ese caso el ortodoxo, es abierto porque sale al mundo, por así decirlo, a las naciones, y aunque sabe que en las naciones no está todo bien, ellos tienen la certeza y la tranquilidad de saber manejarse para, entre comillas, decir, no contaminarse. O sea, ese no contaminarse no es porque esté con uno de nosotros, no, sino que no haga cosas desagradables delante de Hashem, a No pesar de mezclar que la haya, palabra sí, con otras costumbres. a pesar de que hayan costumbres no muy correctas. No es Entonces, contaminarse con personas, sino en su espíritu. entonces es ver esta parte de la importancia y de que los más conocidos o las líneas más conocidas son estas, porque hay otros grupos, muchos más grupos de judaísmo, pero al ser otros grupos que están por debajo, no se tiene, por así decirlo, ya su un diferencia, punto. digamos, es la interpretación de la Torah oral, que estos lo hacen de esta manera y los otros de esto, que estos rezan dando la espalda aquí, dando la vuelta y agachándose más, cosas ya que difieren un poco más de Torah oral y de partes físicas que de otra cosa. Pero pues sí queríamos darles este panorama general sobre judaísmo, porque uno se da cuenta de lo ignorante que uno ha sido en este tema.
y que realmente uno no pensaba que todo era igual y ya, y uno tan religiosos y tan no sé qué, pero no, nunca los habíamos visto de otra manera. Sí, todo es lo mismo, ¿no? Se pensaba, no, eso todo es lo mismo, eso todo es la misma cosa, ese tema, y no, no todo es lo mismo. De hecho, esa es de una de las cosas del por qué se recomienda eso. Tú tienes una duda, una pregunta, pues ve y dile a tu maestro, pregúntale a tu maestro, porque si le preguntas a A, B, C o D y no sabes qué línea de judaísmo sigue, pues vas a resultar al final más perdido o vas a ver unas cosas y después cuando llegues, no, es que yo hablé y dije eso, no, está mal, mira, esa no es la línea, ¿me entiendes? Entonces, esa es una de las recomendaciones de por qué no. ¿Tienes una pregunta? Pregúntale a tu maestro. Ahora, la idea no es defender ninguna clase de judaísmo, porque todas tienen errores y nosotros tampoco sabemos interpretarlos, porque no hemos nacido entre ellos ni conocemos toda la historia. La idea sí es poder reconocer y conocer características de ellos para poder decir, ve, mire, uno a veces habla por ignorancia y no sabe y hay muchas cosas más profundas. Si uno no estudia a un pueblo desde esos puntos de vista, uno no entiende la idiosincrasia del por qué los escritos y por qué de esa manera. Entonces, pues no sé si tengan preguntas de esta clase de judaísmo, aunque pues no habría mucho que preguntar porque les dimos fue características, pero en 15 días sí se nos va a abrir todavía mucho más el aspecto mental porque empieza uno a descubrir cantidad de riquezas que tiene la palabra detrás de la sola palabra escrita y que nunca la habíamos estudiado. Yo sí tengo una pregunta. Sí. Es que yo le estaba preguntando a mi hermana que entonces cuál era el nombre de lo que estamos nosotros estudiando. Y ella me decía, es judaísmo mesiánico, pero no se pregunte. Entonces esa es mi pregunta. En el judaísmo mesiánico también ya hay cantidad de corrientes. Entonces, los que celebran Pesach de esta manera, los que celebran Kabbalah Shabbat, Havdalah, los que hacen X, los que hacen Y. Nosotros si nos llamamos realmente judaísmo mesiánico, tiene un error. Si nos damos cuenta, hoy varias clases de judaísmo también son judaísmo mesiánico, porque aceptan a un Mesías como persona, como institución religiosa o como fuerza, pero aceptan al Mesías. Ellos también tienen un judaísmo mesiánico. La clave de nosotros es que nuestro judaísmo acepta a Yeshua como Mesías. Eso nos hace diferentes y especiales. Bajo ese punto de vista, nosotros también tenemos un judaísmo mesiánico porque aceptamos a Yeshua como Mesías. Ellos no aceptan a Yeshua como Mesías, aceptan la idea de un Mesías, pero no a un Yeshua. Entonces, nosotros somos un grupo que está estudiando judaísmo y que está descubriendo sus raíces hebreas.